Las 12 del mediodía de parte de todo el personal de Nueva Vida 97.7. Buen provecho Puerto Rico, buen provecho planeta. En cualquier parte del mundo que tú nos estés sintonizando y que te conectas a este segmento que hemos creado que se llama La Red, en el culto del mediodía, nosotros pretendemos precisamente llevarte predicación, llevarte palabra, siempre con un llamado. Estamos pensando en la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, ese, dice la Escritura, será condenado. ¿Cómo nosotros estamos llevando este evangelio? Pues mira, por las ondas radiales. Estamos usando la tecnología aquí en Nueva Vida 97.7. Pero el virus no nos puede detener en la casa y detenernos para llevar este mensaje. Hoy tengo el segundo día del culto del mediodía aquí y el pastor invitado, un amigo de muchos años, el pastor Robert Gómez. Robertito, bendiciones. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Un honor estar aquí y compartirlo contigo, y gracias a la pastora Marta que me dio permiso para estar aquí hoy. ¿Verdad que sí? Sin ella no estarías aquí. Después del Señor es Marta. Eso es así, definitivamente. Pero ya tú sabes, momentos de retos muy interesantes para esta generación. Y hoy más que nunca la palabra de Dios se hace tan real para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hablábamos de pestes, hablábamos de este tipo de cosas en la Biblia, decimos, ¿qué significa eso? Exacto. Pero para nosotros ahora hace mucho sentido, ¿verdad? Cada uno de esos versos es tan actual la palabra de Dios para todos nosotros. Y de tanta fuerza. Y cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que hoy estamos almorzando aquí palabra. Casi siempre ustedes los pastores le ponen un título a los mensajes. Ajá. ¿Este mensaje tiene algún título? Sí, puertas cerradas, cielos abiertos. Ok, puertas cerradas, cielos abiertos. Todos hemos tenido que cerrar las puertas de nuestra casa. Pero es interesante lo que quiero compartir. Antes de entrar a esa palabra, siempre hay un pensamiento que me gusta mucho, que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y que cuando salgamos de este reto que tenemos todos frente a nosotros, porque nosotros vamos a salir de este reto. Óigalo bien, vamos a salir de esta crisis, de esta pandemia, de este momento difícil, vamos a salir. Pero cuando salgamos, que podamos salir más fuertes que cuando entramos a esta crisis. Que podamos salir más fuertes espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, físicamente. Es triste porque hay personas que cuando salgan de esta pandemia van a salir con más libras de lo que entraron a esta pandemia. Hay algunos que van a salir débiles espiritualmente. Una de las grandes excusas que han tenido mucha gente a través del tiempo es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo. Y si algo ahora tenemos, es tiempo. Y hay mucha gente que a pesar de que tienen tiempo no lo están haciendo porque no tenía que ver con tiempo, tenía que ver con prioridades en la vida. Y ahora que tienes el tiempo, mi reto hoy para todos ustedes es que cuando salgamos de todo esto, salgan más fuertes. Yo me estoy encargando. De hecho, los pastores en estas crisis trabajamos más que nunca. Hay gente que pensará, los pastores, ¿qué estarán haciendo los pastores? Mire, de todo. Yo estoy pastoreando toda mi iglesia a través del Zoom, estoy pastoreándola a través del teléfono, dando consejería, orando por la gente, preparando mensajes. Cuando más mensajes estoy preparando para estar aquí en Nueva Vida, para estar allá en Pura Palabra con la palabra ya que compartimos, para estar en la iglesia porque nuestros servicios van online, para los diferentes segmentos que tenemos que compartir la palabra. Así que más que nunca estoy preparando mensajes, orando por la gente, preparando a la iglesia, ¿verdad? Para que esté mantenida, ¿verdad? Para cuando llegue el momento de que nos podamos congregar, tenga el mantenimiento apropiado. Así que no puedo tener muchos empleados allí, así que entre 2 personas lo estamos haciendo. Así que hay mucho trabajo el que estamos haciendo en este momento, pero sí seguros de que cuando salgamos de esta crisis vamos a estar mucho más preparados de lo que estábamos cuando entramos a la crisis. Por eso hoy quiero compartir una palabra, aparece en Daniel capítulo 6, verso 6 en adelante. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días
demanda y petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sigue diciendo, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mire lo que dice la Biblia, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dice, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando Daniel oyó el edicto, él fue y cerró la puerta y abrió las ventanas y oró. Dice 3 veces al día como lo solía hacer antes. Cuando tú cierras la puerta y vas delante de Dios, ocurre algo extraordinario, se abren las ventanas. Hay cosas que van a estar ocurriendo ahora cuando tú entiendas que cerrar la puerta no ha sido tan malo como mucha gente ha pensado. Cerrar la puerta se puede convertir en la bendición más grande que pueda tener usted y toda su familia. Si sabemos aprovechar este momento y vamos al trono de la gracia y nos humillamos delante de Dios y le pedimos a Dios misericordia y le pedimos a Dios sabiduría y hacemos lo que tenemos que hacer en estos momentos. Fíjate que cerró la puerta y abrió las ventanas. El secreto está en lo secreto. Cuando hay gente que me pregunta, pastor, ¿y cuál es el secreto del evangelio? Bueno, el secreto está en lo secreto. Porque lo que tú haces en secreto tendrá una recompensa pública. Hay varias cosas que son importantes que usted entienda cuando usted entra al lugar secreto. Protección, paz y provisión. Lo vas a encontrar en el lugar secreto. Cuando tú cierras la puerta, las ventanas se van a abrir. Cuando Daniel iba al lugar secreto, no solo en el tiempo de la prueba o cuando necesitara algo, sino que esta era una costumbre de Daniel, 3 veces al día, como lo solía hacer. Él iba delante de la presencia de Dios. Estas son gente que son conocidas por Dios, conocidas por el Señor, porque tienen una relación con Dios. Me llama mucho la atención porque en Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que cabe la posibilidad que alguien esté operando en los dones espirituales y sin embargo no tenga una relación con Dios, que Dios no lo conozca. Que Dios diga, yo no te conozco, no sé quién eres. Porque una cosa es fluir en los dones del Espíritu Santo y otra cosa es tener una relación con el Espíritu Santo. Que los frutos del Espíritu sean parte de nuestra vida. Por eso es peligroso ser cristiano, trabajar para la obra y no tener comunión con el Señor de la obra. Por eso Daniel era un hombre del lugar secreto. Ese lugar secreto es el tiempo privado con Dios, es tu tiempo devocional con Él. Por eso dice que lo hacía 3 veces al día. Me llama la atención porque vemos los resultados de alguien que tiene comunión con Dios constante. Y en el capítulo 6, verso 3 de Daniel dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Ahora usted descubre por qué él tenía un espíritu superior. Porque era un hombre del lugar secreto, que es la oportunidad que tenemos todos nosotros ahora, de estar en el lugar secreto, de ir a nuestro Padre Celestial, de tener comunión con Él. Y es interesante porque dice, entonces los gobernadores, dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna. Ore para que no pueda ir a la presencia de Dios. Sin embargo, el secreto estaba allí en lo secreto. Lo que hacía de Daniel tener un espíritu superior era su comunión con Dios. Y lo que te va a separar de todos los demás es tu relación con Dios. Cuando estás unido a Él. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y hay gente que dice, bueno, hay gente que hace muchas cosas separados de Dios. Bueno, separados de Él, nada permanente podrás hacer. Porque Mateo 7 lo dice muy claro.
a todos nos viene el momento difícil. La casa va a ser azotada por vientos, por ríos que van a dar con ímpetu contra la casa. Lo único que va a haber la diferencia entre una casa y la otra, la casa fundada sobre la roca, esa casa no va a caer. Pero la casa que está sobre la arena va a caer. Por eso, separado de él, nada permanente podrás lograr. Hay gente que ha construido muchas cosas, pero cuando viene la prueba, todo se derrumba, porque la casa estaba sobre la arena. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, tu casa estará sobre la roca. Tu casa estará fundamentada en la roca. Por eso, del lugar secreto, hay 3 cosas que podemos nosotros adquirir. 3 cosas muy poderosas. Número 1, favor de Dios. Favor de Dios. Dice que Daniel, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los cielos se van a abrir. Vas a hallar favor delante de Dios y delante de los hombres. Cuando tú cierras las puertas, se abren los cielos y cosas milagrosas comienzan a ocurrir. Por eso Dios le dijo al pueblo, entren a la casa, coman el cordero, tomen la sangre y pónganla en el dintel de la puerta, que cuando pase el ángel de la muerte no va a entrar a esa casa. ¿Qué estaba pasando en esa casa? 2 cosas fundamentales y poderosas. La sangre estaba en el dintel, símbolo del arrepentimiento, de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y 2, estaban comiendo cordero. La palabra se estaba comiendo allá adentro. Estaban alimentando su casa. Que este momento difícil que estamos pasando todos sea un momento en que alimentemos a nuestra familia espiritualmente, que reciban la provisión del cielo. Por eso David decía en el Salmo 103, alaba alma mía a Jehová y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía a Jehová, y decía David, no te olvides de ninguno de tus beneficios, porque el alma tiende a olvidar los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y escucha el 4, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el 6, el que hace derecho y justicia a los que padecen violencia. Hoy vamos a orar 6 beneficios poderosos que llegan a aquellos que tienen comunión con Dios. Por eso dice que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjese que esto no es para todo el mundo, esto es para el que le ama. A los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y en este momento de reto que estamos pasando todos nosotros, si hay algo que el lugar secreto produce, es favor. Viene favor de parte del cielo. Y yo te digo hoy, mire cómo dice en Daniel capítulo 9, verso 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Mira cómo dice Daniel, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel dice, no hemos implorado el favor de Dios. ¿Qué vamos a implorar hoy? El favor de Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Tenemos que buscar ahora el favor de Dios. El Salmo 109, verso 21, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. ¿Qué es lo primero que podemos accesar de ese lugar secreto? Favor. Lo segundo que viene del lugar secreto es protección. ¿Qué fue lo que provocó la protección? Él no hizo algo diferente a lo que ya hacía. Dice que 3 veces al día oraba como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Cuando tú vives una vida devocional, cuando cuidas tu tiempo con Dios, en el momento de la prueba, protección de Dios vendrá a tu vida. Por eso, del lugar secreto sale favor, sale protección, y lo tercero, sale milagros. Del lugar secreto alcanzamos milagros. Hay una historia similar que aparece en Esther capítulo 9, verso 1, que dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario.
el mismo día que se supone que venía algo adverso contra el pueblo de Dios, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Sucedió lo contrario. ¿Qué ocurre cuando tú estás en el lugar secreto? 3 cosas poderosas. 1, favor. 2, protección. Y 3, milagros. Si algo pasó con Daniel, es que lo que estaba proyectado para él, que era que lo echaran al foso de los leones, lo llegaron a echar, porque hay gente que dice, pastor, ¿y por qué todos los cristianos estamos también pasando este proceso si servimos al Señor? Bueno, Dios no libró a Daniel del foso de los leones, lo libró en el foso de los leones, lo echaron allá adentro, pero estando allá adentro, los leones no lo tocaron. Sin embargo, al otro día el rey salió asustado, dijo, ay, ¿qué habrá pasado con Daniel cuando fue allá? Daniel, yo ahí el tímido, Daniel, está descuartizado, Daniel. Y Daniel dijo, aquí estoy. Ay, tu Dios te ha librado. Entonces, ¿qué ocurrió? Sucedió lo contrario. Aquellos que habían echado a Daniel fueron los que fueron echados. Dice que todavía no habían entrado y ya los estaban devorando los leones. Porque del lugar secreto alcanzamos 3 cosas poderosas, principalmente. Número 1, favor. Número 2, protección. Y número 3, milagros. Cosas extraordinarias comienzan a ocurrir y yo creo que vienen tiempos poderosos para la iglesia. Hoy más que nunca estoy seguro que cosas grandes vienen para la iglesia, porque mientras más grande es el problema, más grande es el milagro. Entonces, la realidad es que el gigante que tuvo que enfrentar a David fue grande, pero derrotarlo lo llevó a ser el rey de Israel. Entonces, tu problema, mientras más grande es el milagro que va a ocurrir. Yo sé que hay cristianos que por mucho tiempo han orado, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, úsame. Señor, yo quiero verte, obrar cosas grandes. Bueno, pues esto es un gran momento para que Dios lo haga. Porque si has orado por grandes milagros, pues entonces que vienen grandes problemas. Y han venido grandes problemas. Pero yo te digo hoy, la protección de Dios estará contigo, los milagros de Dios estarán contigo, el favor de Dios estará contigo, a favor de ti y a favor de los tuyos. Pero me llama la atención lo que ocurre con el rey. Mire el cambio de postura del rey. Dice, entonces el rey Darío, capítulo 6, verso 25 de Daniel, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, mundo entero, que habitaban en toda la tierra. Dijo, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él ha librado a Puerto Rico del poder del coronavirus. Él ha librado tu vida del coronavirus. Y este Daniel, mira cómo dice, para que te asegures que no es otro Daniel. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Porque del lugar secreto alcanzamos milagros. Así que la meta debe ser, voy a tornarme a Dios. Este es momento como nunca antes de ir al lugar secreto. Sé uno de los que busca a Dios en lo secreto. Y no caigas en la trampa de desconectarte de Dios. Porque en el lugar secreto hay un poder realmente extraordinario. Jesús lo enseñó. Mateo 6:5. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Yo no sé qué más claro puede estar esto, ¿verdad? El Señor fue tan específico. Le dijo, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Yo quiero que usted vea esta afirmación que es muy poderosa. Ora a tu Padre que está en secreto. La pregunta es entonces, ¿dónde está el Padre? En secreto. Si tú lo quieres encontrar, tienes que ir a lo secreto. Porque dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Puerta cerrada, cielos abiertos. Cierras la puerta, oras a tu Padre en secreto.
y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No pienses que en este tiempo no está pasando nada. Bueno, para algunas personas no está pasando nada. Para otros están pasando muchas cosas buenas. Nosotros estamos creando nuestro futuro. Estamos creyendo con todo el corazón que cuando salgamos de esta crisis vamos a salir más fuertes que cuando entramos. Yo me estoy asegurando que físicamente voy a salir mejor de lo que entré. Me estoy asegurando que matrimonialmente voy a salir mejor de lo que entré. Que con mis hijas voy a salir mejor de lo que entré. Que en mi mente, mis emociones, voy a salir mejor de lo que entré. Hay gente que dice, pastor, pero yo estoy descontrolado. Bueno, deja de estar oyendo tantas noticias. Hay gente que está demasiado informada. Hay gente que cree que sabe más que los científicos. Hay gente que tiene tantas teorías de conspiración en la mente y tantas cosas en la mente. Sin embargo, lo que debes tener en tu mente es la palabra de Dios. Eso no significa que no te informes. Pero hay gente que está demasiado informada. Mucha información, poca revelación. Y yo te invito hoy a que tengas mucha revelación. Y tengas la información necesaria. Pero que busques la revelación de Dios. Que cuando salgas de esta crisis salgas fuerte emocionalmente. Y sobre todo, que salgas fuerte espiritualmente. Como nunca antes en tu vida. Hay gente que me está mirando ahora, que se había desconectado de Dios, apartado del Señor. Y Dios te está llamando hoy, vuelve al lugar secreto. Vuelve en amistad con Dios, decía el libro de Job, capítulo 21. Y te irá bien. Vuelve. Este es el momento. Hay personas que nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero que muchas veces el Señor ha tocado a la puerta de tu corazón. Y si Él toca la puerta de tu corazón, abre la puerta. Y dice Él, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Puerta cerrada, cielos abiertos. Ahí está el principio poderoso. Por eso cierra tu puerta y ora a tu Padre. Allí hay intimidad, allí hay privacidad, allí hay exclusividad. El secreto es un lugar de intimidad. Por eso es importante que tú vayas a la presencia del Señor y cuando vayas a encontrarte con Él, si vas a llevar el teléfono es para leer la Biblia. Allí que no entre la computadora, no entre el televisor. El lugar secreto es a solas con Él, donde tú puedas hablar con el corazón. El Padre te está esperando allí. Ahí está tu respuesta. 3 cosas vas a alcanzar. Número 1, favor. Número 2, protección. Y número 3, milagros. ¿En dónde? En el lugar secreto. Por eso me llama la atención porque Daniel vivió esto una y otra vez. Hay otra de las historias, Daniel capítulo 10, dice que él estuvo orando por 21 días. 21 días. Fue y oró. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3. ¿Cómo él solía hacer? Todos los días, 3 veces al día. Así que por 21 días él estuvo 3 veces al día y orando y creyendo y declarando la palabra. Nada estaba pasando aparentemente. A los 21 días llegó el ángel y le dijo, oye Daniel, tu oración, desde el día que la hiciste, el primer día, Dios escuchó tu oración. Y salimos y el príncipe de Persia se nos paró en el camino y hemos luchado por 21 días, pero aquí estamos, hemos vencido. Hay gente que piensa que oré y nada pasó. No, es que en el mundo espiritual cosas lindas están pasando. Hay una batalla, una guerra. Pero yo quiero decirte que esa guerra la ganamos en la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Cristo. Ganamos la guerra del pecado a través de la salvación de Cristo y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ganamos la batalla de la enfermedad porque por su llaga fuimos nosotros curados. Ganamos la batalla de la pobreza porque Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Yo te invito hoy para que tú puedas entender lo poderoso del lugar secreto. Me llama mucho la atención porque a la viuda le faltaba. El profeta le dijo, entra a tu casa, cierra la puerta y busca cántaros, no pocos. Y el aceite poco que tienes, empieza a echarlo a los demás. Es que la unción se multiplica cuando la puerta se cierra. Cierra la puerta, milagros comienzan a ocurrir. Fíjate qué específico fue el profeta. Entra a tu casa, porque lo que tú necesitas no está fuera de tu casa. Está en tu casa, está ahí. Lo que necesitas es orar al Padre Celestial. Que lo que tú no puedes hacer con tus fuerzas, lo vas a lograr con las fuerzas de Dios.
Un padre le decía a un niño que tomara una caja. Le toma esa caja. El niño fue para allá. Papi, no puedo, muy pesada. Vuelve y le dijo, coge la caja. Papi, es que no puedo, estoy tratando, no puedo. Levanta la caja. No, es que no puedo, papá. Volvió otra vez el padre. Levanta la caja. Usa toda tu fuerza. Pero papi, estoy usando toda tu fuerza, toda mi fuerza. No, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Dime, papi, ven, ayúdame. Papi, ayúdame. Ah, pues entonces fue. Y con el papá cogió la caja y lo levantó. Y le dijo, ahora estás usando toda tu fuerza. Yo sé que has tratado de hacerlo con tu fuerza. No funciona. Mire, en este momento, ni el dinero, ni las capacidades, ni las habilidades, ni los recursos, ni a quien tú conozcas te puede ayudar. En este momento, nada de eso te puede ayudar. ¿Usted sabe quién es el único que te puede ayudar? Dios. Dios. Dios es el único. Por eso yo te digo hoy, alza tus ojos al cielo. Alza tus ojos. Ve al lugar secreto. Me llama la atención que los que lo hicieron vieron resultados poderosos. Ezequías dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Lo hizo de todo corazón. Segunda de Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. En estos días que buscó a Jehová. Yo te digo hoy, ve al trono de la gracia. Vas a hallar misericordia y oportuno socorro. Este es tu tiempo de ir al altar y de decirle, Señor, aquí estoy. Con mis fuerzas no puedo. Aparentemente todo se ha paralizado. Yo te digo, no, los cielos están con más tarea que nunca antes. Los ángeles de Dios están trabajando como nunca antes. La provisión de Dios, los milagros de Dios van a ser manifestados para aquellos que van al lugar secreto. Cielos abiertos cuando cierras la puerta. Puertas cerradas, cielos abiertos. Este es un tiempo para ti. Queremos que escuches precisamente esta canción de Yamil Ledesma que se llama Cielos Abiertos, el mismo título que Robert Pérez, el pastor, le ha puesto a su predicación esta mañana, y venimos a hacer un llamado. Dios está hablando contigo. Yo quiero entrar ante tu altar, en tu palabra puedo descansar. Yo quiero entrar ante tu altar, clamar a ti, cielos abiertos, respuesta del cielo, como lluvia desciende sobre este lugar, cielos abiertos, respuesta del cielo, como lluvia desciende sobre este lugar. Este es el tiempo que Dios ha separado para ti, para hacerte un llamado. 787-993-9700. No importa cuál sea tu necesidad, si es la principal de aceptar a Cristo como tu Salvador. Yes. Aquí está el pastor Robert Gómez, está Avi Ortiz, nuestro compañero. Habemos más de dos en su nombre. Invocando y rogándote que vengas a sus pies. ¿Necesitas convertirte a Cristo? Esta es la hora del mediodía que hemos separado. Si necesitas reconciliar tu vida con Él. Si me dice, mira, Juan Carlos, Robert, Avi, yo estoy bien con el Señor, yo me convertí, pero tengo esta necesidad. Pues llámanos en esta hora, pon tu necesidad en su presencia. Este es el tiempo del almuerzo, de la comidita al mediodía, normalmente. Uh-huh. Nosotros estamos sirviendo, Robert, el pan espiritual. Yes. El que sacia el alma. Así que comunícate en esta hora, 993-9700, 787-993-9700. Me parece que todo lo que tú has compartido en esta hora, Robert, está poderoso. Yes. El hecho de que Daniel estuviese acostumbrado, cuando las circunstancias le cambiaron, a seguir haciendo lo que estaba haciendo, se convirtieron en la clave de su victoria. Así es. Vamos a la primera. Nueva Vida, buenos días.
Buenos días, Nueva Vida. Esta se nos cayó. 787-993-9700. Estamos sacando este ratito para ministrar a la necesidad que puedes tener para tu alma. Así de misericordioso Dios que tiene esta emisora en el aire, donde todo está cerrado, para llevarte el mensaje alentador que Él tiene para ti. Buenos días, Nueva Vida. Buenos días. Aquí estamos. ¿Conmigo? Sí, contigo, estás en el aire. Dios le bendiga, le habla la señora Figueroa. Mire, precisamente yo estoy leyendo el libro de Daniel y es alimento del cielo. Qué bueno. Pero quiero pedirle, no para mí, pero para mi nieta y mi bisnieto y mi yerno que viven en Nueva York. Amén. Y allá usted sabe cómo está la pandemia. Claro. Yo le pido todos los días a mi Dios en mi cuarto que Claro lo que sí. cubra con su manto y que le ponga un cerco, que yo no me pase nada. Claro que sí. Vamos a estar clamando al Dios del cielo en esta hora del mediodía para Mira, esta cobertura. Oigo una abuelita Sí, hablando ahora. Sí, Y una bisabuela. sí. Yo soy abuelo y yo veo a mis hijas, y daría mi vida por ellas. Y ahora veo a los nietos. Y darías tu vida por ello. Y daría mi vida por ellos. La realidad es que el corazón de esta mujer está hablando. Y yo sé que también es representativo de mucha gente que está ahora poniendo su familia en las manos del Señor, y vamos a hacerlo, vamos a creer contigo en el nombre del Señor. Así es. Vamos a más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Habla Virtudes Rivera. Mira, tengo un caso, me estoy casi muriendo, digo, el corazón me va a matar. Con mi nieta. Tiene una rebeldía y una maldad conmigo, que hasta me ha dejado sin comer. Me coge hasta el dinero bueno, ella está ella bebe también alcohol. Y me está haciendo la vida bien imposible. ¿Ella vive con usted, su nieta? Mira, todo desde que nació, y ahora tiene 26 años, y ya una rebeldía porque no quiere saber de la mamá. La mamá no vive aquí, ella no quiere que la mamá venga aquí. Y su mamá vive en unas condiciones pésimas, que me da mucha pena verla como está. Y a mí me está acabando la vida hace unos días. Porque Vamos yo a orar por ella, defendí a su abuelita. mamá con ella. Vamos a orar por ella, abuelita. Gracias por llamar. Que Están muchas llamando las abuelas muchas situaciones encontramos, ¿verdad? con la nieta. Así que es tiempo de orar y poner todo esto en las manos del Señor. Toma el Así teléfono, llámanos, queremos ponernos de acuerdo contigo en el nombre de Jesús. Nueva Vida. Buenos días. Sí, estamos Mi contigo. nombre es Nirsa Coto y estoy pidiendo por mis hijos. Mi hijo está en Estados Unidos con su familia, mi nieta, y estoy muy preocupada por ellos, ya que están en el estado de Rhode Island. Quisiera que Dios ponga su mano poderosa y me los cubra con su manto. Y más aún, mi hija, que es enfermera y se llama Francesca Medina, quisiera que Dios haga un milagro en ella y que ella esté bien y no se vaya a contaminar con los pacientes. Claro. Yo sé que ella está haciendo su labor y que Dios sabe que yo tengo un propósito con él, pero que cuando todo pase y ella se encuentre bien, Claro que sí. Dios haga un milagro sobre ella y ella vuelva a mi casa. Claro que sí, mamá. Vamos a estar orando. Las Yes. abuelas, las madres, No, y la verdad es que cubriendo a la familia. si hay siempre. algo, ¿verdad?, que nos llama mucho la atención a todos los que somos padres, ¿verdad?, y abuelos en estos momentos, es que la distancia, wow, qué dolorosa es. Sí, En es. estos momentos quisiéramos abrazar a nuestra familia, estar con ellos. Y aquellos que tienen que salir de la casa, ¿verdad?, hacer su trabajo, pues obviamente nuestro corazón se va con ellos también. Así que vamos a estar creyendo con ustedes. Tenemos más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, yo también pido por mi esposa y por la restauración de mi matrimonio con ella, que no está muy bien. Nosotros estamos en problemas de que estamos, no sé, sabemos qué pasa si nos separamos o no. Yo no quisiera, yo la amo, llevo una vida con esa mujer, pero ella es una servidora pública y sale a servirle al pueblo. Yo quiero que Dios la proteja, que Dios ponga un manto sobre ella, que la cubra y que pueda mantenerla viva, con salud y con todo lo que nosotros necesitamos que tenga para poderla tener en casa sana y salva, a ella y a todas las personas a las que ella le sirve. Y yo tengo un negocio también que sirvo al pueblo y
doy mucha comida de ambulante diariamente, ayudo al pueblo a todo el que puedo y soy un servidor también. De una manera o de otra trato de ayudar a todo el que viene y le echo las bendiciones a todo el mundo, pero pido fortaleza para mi matrimonio, que fortalezca esta relación, que no permita que lo que Dios unió lo separe el hombre. Amén. 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 Yo creo que ahora lo que necesita, la receta es muy sencilla. Sobredosis de amor. Mucho amor, mucha paciencia. Volver a los pasos del primer amor, ¿verdad? Eso, a las obras del primer amor son tan importantes. No perder lo que es la etapa del noviazgo, aun cuando estés casado. Yo tengo 36 años de novio con la pastora y tengo 30 años de casado, pero 36 de novio. No hemos perdido las obras del primer amor, que son importantes, así que regresa a ella, vamos a creer contigo. La única oración que no se contesta es la que no se hace. Pero si la hacemos y vamos delante de Dios con fe, cosas lindas van a ocurrir. Excelente, seguimos recibiendo llamadas del pueblo en esta hora. Buenos días, estás en el culto del mediodía de Nueva Vida. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Le hablo Anónimo de Ponce. Quisiera me ayudaran a orar por mis hijos, que a pesar de las circunstancias, ellos han hecho también diferentes. Y uno le habla que estos son acontecimientos de la palabra del Señor y ellos se hacen tan indiferentes, aún siendo crecidos en el Evangelio. Y están tan rebeldes que ven esto como una etapa más de la vida y que esto va a pasar y no crean conciencia de lo pronto que viene el Señor. Que me ayuden a llorar porque el Señor hablando y el Espíritu Santo obra en sus vidas y hablar de sus corazones y crean que estos son acontecimientos del Apocalipsis. Gracias por tu llamadita, mamá. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Así es. Y la semilla que se sembró en tus hijos dará fruto. Y estos momentos difíciles, Dios va a sacarle provecho a estos momentos para que tus hijos puedan abrir sus ojos y entender que solo hay un Dios allá arriba en los cielos y que la salvación también es para ellos. Pastor Gómez y Juan Carlos, aquí hay más llamadas de nuestro público. Buenas tardes. Buenas tardes, hablo Shirley de Trujillo Alto. Pido cobertura por mis hijas que están en la Florida, que están apartadas, ¿verdad? Y pido oración por ellas. Amén. Claro que sí. Salido los padres en ponerse, como siempre, en la línea de fuego a favor de sus hijos. Si los hijos entendieran. Sí. Muchos hijos no entienden que las bendiciones que les llegan no tienen que ver con ellos. Tiene que ver con sus padres. Tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Yo cada vez que veo hace muchos años, veo a alguien, a una dama encinta, y voy y saco una ofrenda, voy y se la llevo. Usualmente cuando me sirven comida, ¿verdad? Que estoy en algún restaurante y viene alguien embarazado. Entonces, siempre, por muchos años. Y alguien me preguntó alguna vez, ¿por qué usted hace eso? Yo digo, porque mis hijas algún día estarán embarazadas y yo quiero que no le falte nada. Mi hija ya su tercer parto, su tercera barriga y no le ha faltado nada. Han llegado bendiciones de todas partes. No tiene que ver con ella. Tiene que ver con un padre que ha estado ahí haciendo vallado, orando, creyendo, usando la fe, sembrando por nuestros hijos. Y hoy ellos ven los resultados de lo que hacemos nosotros. Nuestras generaciones son bendecidas. Por eso los padres que me están viendo, no los suelten de las rodillas. Ponlos ahí, créele a Dios con todo el corazón. Tú vas a ver que va a suceder lo contrario. Parece que va a ir mal. No, Dios va a cambiarlo todo. Y ese hijo pródigo, esa hija pródiga va a regresar. El culto del mediodía de Nueva Vida 97.7. Buenos días. Hello. Estamos contigo. Baja un poquito el volumen de tu radio. ¿Conmigo? Sí, contigo, pero tienes que bajar el volumen de radio para poder escucharte clarito, ¿ok? Sí, buenos días. ¿Me escucha ahora? Sí. Le habla Carmen Carrasquillo de Carolina y yo siempre estoy conectada con Nueva Vida y estoy llamando para felicitar a este pastor Roberto Gómez. Gracias. Yo lo felicito, Dios lo bendiga. Me senté a escuchar su mensaje, he tomado muchas notas. Qué bueno. Y el Señor me ha hablado y siento la presencia del Señor. Qué bonito. Qué lindo. También estoy orando por un hijo que tengo para que el Señor lo traiga a sus caminos. Esa es mi oración también diaria. Y aunque mis ojos no lo ven, yo sé que el Señor lo va a hacer. Yes. Dios lo bendiga, pastor, y siga llevando esa palabra poderosa que nos hace falta en estos días. Amén. Dios lo bendiga y bendiga a Juan Carlos Radio Vida, que me acompaña en día y noche. Qué lindo. Qué bueno. Gracias por estar pegadita acá a Nueva Vida. Robert, la gente está siendo bendecida. Mira, tú sabes que a los 10 años yo le entregué mi vida a Jesús. Ya tengo 51, van 41 años, pero a los 10 años le entregué mi vida a Jesús y mi primera oración fue por mi papá. Mi papá era alcohólico, había situaciones muy fuertes en mi casa. Y 10 años más tarde, creyendo por 10 años, usando mi fe, parecía todo lo contrario. Sin embargo, 10 años más tarde yo predico mi primer mensaje en la iglesia principal.
tendría ya 19 años para 20. Y cuando prediqué ese día, la mano que se levantó para recibir a Jesús fue mi papá. Wow. Le entregó su vida aquel día, 10 años después. Y después de esos 25 años más estuvo aquí en la tierra. Y fue una relación realmente poderosa. Dios hizo un cambio tan extraordinario en la vida de él. Por 10 años creí. Y yo te digo hoy, no pierdas tu fe. Dios va a hacer el milagro. Y todos en tu casa servirán al Señor. Con este mismo ambiente, Robert, yo quiero que tú hagas esta oración, ¿verdad? Por todos los padres, por las abuelas que nos han llamado. Hoy ha sido un día de pararse en la brecha por la familia. Amén. Y por los hijos particularmente. Que Dios bendiga y consuele este país en este proceso que estamos todos aprendiendo en el proceso de lo que es una pandemia y de cuánto tiempo nos tienes retenido en la casa, los cuidados que hay que tener. Nunca me había lavado las manos tanto en mi vida. Y nunca había usado una mascarilla para protegerme. Nunca había dado tantos codos en tu vida. Exactamente. Me diste ahorita el codo ahí nos saludamos con el codo. Imagínate. Así que en esta hora del mediodía donde tanta gente está almorzando, pues queremos bendecirlos con esta poderosa oración también. Vamos a orar. Recuerden que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y eso debe ser lo espiritual. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuida tu espíritu, cuida tu mente, cuida tu cuerpo, cuida tu familia. Y vas a ver, si te amas a ti, vas a amar a tu prójimo. Y va a haber resultados poderosos. Así que quiero orar. Porque el lugar secreto va a traer 3 cosas a nuestra vida. Favor, protección a nuestra vida y milagros. Así que el secreto está en los secretos. Tu Padre te espera en los secretos. Ve a los secretos y cosas lindas van a ocurrir. Nos vamos a poner de acuerdo en este momento. Padre, oro y declaro tu palabra sobre cada hombre, mujer, joven, niño que está al alcance de nuestra voz. Y unimos nuestra fe. Y creemos que cada petición está delante de ti en este momento. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el nombre de Jesús, creemos, Padre, que cada petición en tus manos está. Tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. Y que esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hacemos. Declaramos salud, protección, vida, bendición, favor, protección, gracia de Dios sobre cada hombre, mujer, joven, niño que nos sintoniza. Reciben el impacto de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Poderosa palabra en esta hora del mediodía. Amén. Puerta cerrada, cielos abiertos. Yes. Pastor Robert Gómez, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Vega Baja. Vega Baja. Así que usted puede entrar ahí, Iglesia Fuente de Agua Viva Vega Baja en Facebook. Ahí ve nuestras prédicas. El domingo pasado prediqué una palabra, rompe la cáscara se llama. Si la escuchas te va a bendecir muchísimo. El Viernes Santo estaremos en vivo también. Tu corona por la mía se llama. Tu corona por la mía. El Señor te está pidiendo tu corona para darte la de él. Tú le das tu corona de espinas, Él se la puso y Él te entrega su corona de gloria. Así que es importante que te conectes. Puedes entrar a Pastor Robert Gómez o también a Robert Gómez ahí, o Iglesia Fuente de Agua Viva. Aquellos que quieren entrar a través de la página, pues fuentevegabaja.org. Ahí están todas las prédicas y puedes recibir la palabra. Estoy seguro que le va a bendecir. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. A ti. De estar aquí. Avi, sabe que te amamos. A Moraima, que ahorita me dejó un saludo muy lindo aquí. A todos ustedes les amamos. Un abrazo para todos. Sean bendecidos.